Amados hermanos y amigos, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes este primer jueves del año 2023. Agradeciendo siempre a Dios que nos da la oportunidad de estar entre ustedes para continuar nuestro estudio de Mateo. Estamos en Mateo capítulo 12 todavía, ya mero lo acabamos. Y pues hemos visto algunas situaciones que van marcando la carrera del Señor Jesucristo. Situaciones que van endureciendo cada vez más las relaciones entre el Señor Jesús y sus adversarios. En esta ocasión yo les invito a que abran su Biblia para que juntos veamos Mateo capítulo 12 y vamos a ver de los versículos 43 al 45. Son 3 versículos nada más, con una enseñanza muy buena. Es muy buena porque esta enseñanza, amado, no es muy común que se dé. El espíritu inmundo y la casa vacía. También puede poner el título al revés: la casa vacía y el espíritu inmundo. Vamos a leer, por favor, y luego damos un breve prólogo para conectar la idea y nos iremos paso con paso, como lo hemos hecho en estas lecturas de los días jueves. Así de que siempre agradeciendo que usted esté escuchando la palabra de Dios y que esto ayude, ¿verdad?, para aprender más de las cosas de Dios y también para comunicar a otros las cosas de Dios. Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45 dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Muy, muy buena ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no nos armásemos de paciencia, amados, posiblemente no pudiéramos comprender esta ilustración, esta parábola del Señor Jesucristo. El espíritu inmundo que sale y luego anda por lugares secos, vacíos, solos, y cuando anda en esos lugares piensa: bueno, voy a volver a la casa que había dejado. Y cuando regresa y llega a la casa, ve que la casa está vacía. Y entonces dice: voy a traer otros 7 peores que yo. Y entonces el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el anterior. Nosotros no podemos comprender estas palabras mucho. De hecho, nadie las puede comprender a totalidad. Pero al menos un poco que entendamos de esto, sin entender el contexto, amados. Jesucristo está viviendo en una época en donde se ve claro el rechazo a el Hijo de Dios. Se ve claro el rechazo a el plan de Dios. El Señor en su ministerio tuvo varias enseñanzas y varias amonestaciones para los judíos. Y tuvo enseñanzas y amonestaciones muy especiales para las autoridades judías. Autoridades judías que eran compuestas por los saduceos, por los escribas, fariseos y también los herodianos.
quienes se habían unido en contra del Señor. Los acérrimos críticos constantes eran los escribas y los fariseos. Fíjese, amado oyente, que a veces lo confrontaban unos, a veces otros y a veces los dos. Y llegaron también a juntarse con los saduceos y llegaron a juntarse con los herodianos. También le tocó lidiar con diferentes grupos de entre ellos, porque a veces había tenido un enfrentamiento con escribas y fariseos de un lugar, y cuando llegaba a otro lugar tenía un encuentro con otros escribas y otros fariseos. En el orden, amados oyentes, del escrito de Mateo, en el orden del Evangelio de Mateo, apenas acabó de enfrentar a fariseos que lo criticaron duramente por sanar en sábado. Enseguida vienen los escribas y fariseos de allí demandando una señal por parte del Señor Jesús. Jesús no les hizo señal ninguna, pero sí les dijo que tendrían una señal. Y esa señal era la que había sido dada por el profeta Jonás, refiriéndose a el hecho de que Jonás había estado 3 días en la panza del gran pez, y así el Hijo de Dios estaría 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Y luego resucitaría, así como Jonás fue expulsado de la panza del gran pez. Esa es la enseñanza que tiene la ilustración. Esa es la enseñanza que tiene la señal de Jonás. Luego el Señor Jesucristo profiere esta ilustración o parábola acerca del espíritu inmundo que regresa. Fíjense qué interesante. Ellos, las autoridades religiosas y el mundo judío, como pueblo de Dios, eran los encargados de ministrar y de alusar al mundo, de ministrar las cosas de Dios al mundo. Pero en este momento estaban vacíos de Dios. A pesar de ser privilegiados, a pesar de poder, de haber llegado a tener la fuente de la luz para las naciones, descendientes de Abraham, que era amigo de Dios, ahora ellos estaban en una disputa más contra Dios, en una pelea más contra Dios, siempre caminando de repente bien con Dios y luego rebelándose. Esta no es la excepción, es un momento de gran desobediencia y de gran rebeldía hacia Dios, aunque ellos, engañados por el mismo diablo, creían que todo estaba bien con Dios y creían tener la razón de ser personas que rechazaban a este hombre que se llamaba el Hijo de Dios. Después de este breve prólogo, amados, vamos a ver paso por paso los versículos que leímos. En Mateo capítulo 12, versículo 43, dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Bueno, aquí cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el hombre son la generación que está tratando con Jesús. Eran ellos que habían sido escogidos por Dios, ellos que eran los herederos directos de la promesa de Dios a Abraham, ellos que habían sido cuidados por Dios como un especial tesoro.
Dios los había protegido, los había librado, les había ayudado, les había demostrado su amor hacia ellos, los había protegido en el desierto, les había dado victorias contra naciones superpoderosas. Ahora estaban vacíos de Dios. Y este versículo 43, cuando habla del espíritu inmundo, es una ilustración del estado de todo aquel que vive al margen de Dios, de aquel que vive practicando el pecado, de aquel que es desobediente a Dios. Porque cuando el hombre se arrepiente con Dios de sus pecados y Dios le perdona, esa persona recobra su libertad del demonio. Esa persona recobra su libertad de las fuerzas del mal. Esa persona vivía cautiva por Satanás, pero al momento que es perdonado de sus pecados, es liberado de esa cautividad. Todo esto es mientras tiene una convivencia de obediencia, una convivencia de sujeción a Dios. Su casa, el templo, el hombre interior está ocupado en las cosas de Dios. Pero luego murmura, se desanima, pierde su fe, empieza a salirse del camino. Su espíritu que estaba vivo muere, se vacía su casa. Y mientras la inmundicia, que es el pecado, la obra de Satanás, está buscando cabida en algún lugar donde pueda vivir. Entonces, por un lado, el espíritu del hombre que había sido restaurado por la gracia de Dios se descuida, y ahora viene el espíritu inmundo, la obra del diablo, para buscar cabida en ese lugar. Fíjense la reflexión que en la ilustración muestra Jesucristo de lo que dice el espíritu inmundo. Mateo 12:44. El espíritu inmundo dice: volveré a mi casa, de donde salí, y cuando él llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Aquella persona que descuidó su vida espiritual se vacía de Dios. Aquella persona que abandona su vida espiritual da paso al espíritu inmundo otra vez. Aquella persona que no resiste el estar sujeto a la vida con Dios da oportunidad a que otro, que no es Dios, sino el enemigo de las almas, tenga la influencia y de esa manera mande a uno de sus siervos. Los espíritus inmundos son siervos de Satanás para que ocupen esa casa. El diablo no descansa, amado oyente. Él trae a sus seguidores muy activos. Los demonios son seres que buscaron en el Nuevo Testamento, todo lo que encontramos ahí de información, los demonios son seres que buscaron los cuerpos de personas para vivir dentro de ellas. Tenemos muchos ejemplos en el tiempo de Jesús y de los apóstoles. Muchísimos ejemplos. Así que cuando buscaban un cuerpo y encontraban a alguien, venían y lo posesionaban, usándolo para manifestarse entre los humanos. Es porque ellos encontraban tal descuido, una persona sin Dios, sin una vida de obediencia, sin obras, sin frutos del Espíritu, y todavía más blasfemando contra el Espíritu Santo. No solo uno, sino muchos
demonios, inmundos espíritus venían a morar en él. Así de que, amados, dice la palabra de Dios en el versículo 45 de Mateo 12, en la primera parte, Mateo 12, 45 en la primera parte, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El idioma judío usaba mucho el número 7 para hablar de algo completo, de algo perfecto. Entonces aquí cuando habla de 7 espíritus, si se usa en el sentido figurado, 7 espíritus significan una cantidad perfecta para ese hombre que está vacío. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, en otras palabras, la persona se descuidó de Dios, viene el espíritu que había abandonado ese cuerpo cuando este hombre anduvo con Dios, luego el espíritu inmundo ve que no hay nadie adentro de la casa, que viene siendo el alma o el espíritu de la persona, y entonces va y trae a otros 7 peores que él. Decía, antes nada más moraba un espíritu inmundo y su estado era muy feo, muy malo. Entonces ahora que moran 8 espíritus inmundos y 7 son peores que el número 1. Entonces la frase de esta primera parte de Mateo 12:45, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Es horrible, amados, ver en el Nuevo Testamento cómo la pasaban los endemoniados. Si usted se relaciona o llega un momento en que se identifica tanto con la palabra endemoniado, no le va a tomar mucho aprecio a esto. Pero puede tomarle aprecio si usted permite que en su mente se dibujen los cuadros que son pintados con palabras en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 12, versículo del 22 al 24, vamos a ver algunos ejemplos de endemoniados. Y nada más oiga e imagínese la situación. Mateo 12, del 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínense. Entonces, cuando usted ve en la palabra de Dios estas palabras y se imagina a alguien trayendo a una persona endemoniada, y esta persona endemoniada no ve y no habla, Jesús le extrae el demonio y permite que recobre la vista y el habla, la persona en la cual el demonio moraba. Era tan grande esta situación, era tan grande este evento, este milagro, que dice el versículo 23, y toda la gente estaba atónita. La palabra atónita es más que maravillada. Se quedaban, si aquel hombre era ciego y mudo, estos se quedaban mudos de la sorpresa que recibían al ver ese milagro.
Y la exclamación de ellos era correcta. Esta maravilla venía del cielo. ¿Será este aquel hijo de David? Pero los representantes de la autoridad religiosa, los fariseos, al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos estaban vacíos, hermanos. Ellos estaban permitiendo que el diablo dominara sus palabras y sus pensamientos y les guiara a ser tan blasfemos, que si Jesucristo estaba echando a los demonios por el Espíritu Santo, ellos decían que era por Belcebú. O sea, en otras palabras, Jesucristo echaba a los demonios fuera por Dios. Y ellos decían que era por Belcebú, príncipe de los demonios. Y aquí es donde Jesús les dice, ¿verdad?, que toda ofensa será perdonada al hombre, pero lo que se diga, la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no será perdonada. Porque si ellos sabían que esas cosas no las podía hacer un hombre si Dios no estaba con él, ¿cómo se atrevían a decir que era por Belcebú? Porque entre ellos había personas que sacaban demonios. Y ellos aceptaban de que era un don de Dios. ¿Cómo se atrevían a decir que Jesús lo hacía por Belcebú? Sabiendo que nadie podía echar fuera demonios, sino solamente porque Dios estaba con él. En Mateo capítulo 8, vamos a otro ejemplo, amados. Vamos a imaginarnos este cuadro también. En Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 31, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaban comiendo lejos de ellos un grupo de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Se imagina este cuadro? Mientras que los judíos decían que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú, los demonios están reconociendo a Jesús. Y le están diciendo a Jesús: ¿qué traes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense lo que están confesando los demonios. Los demonios están confesando de que Jesús tiene poder, de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús se va a encargar de enjuiciarlos o de condenarlos o de castigarlos, mejor dicho. Porque ellos dicen: ¿has venido acá para castigarnos o para atormentarnos antes de tiempo? Y también quiero que note que en el versículo 30 y 31 nos habla de la necesidad que los demonios tenían de morar en un cuerpo. Otra vez dice el versículo 30 y 31, estaba paciendo, o sea, estaban comiendo lejos de ellos un hato, que quiere decir una cantidad fuerte de cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. El desenlace ya lo sabemos. El Señor Jesucristo echa fuera a los demonios, les permite entrar a los cerdos, y los cerdos salen corriendo y van y se avientan en un vacío, ¿verdad?, en un abismo. Después vienen los dueños de los cerdos enojados. En vez de estar contentos de la gran maravilla que había sido hecha en ese lugar con aquel hombre endemoniado por esta legión de demonios, aquellos estaban muy enojados con Jesús y le dijeron que se largara o que se fuera de sus contornos. Lo corrieron.
Bueno, otro endemoniado lo tenemos también en Marcos, capítulo 9, versículos del 17 al 18. En Marcos 9, versículos 17 y 18 dice, y respondiendo una persona de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Note qué pasaba con este endemoniado. Este endemoniado, donde quiera era sacudido por el demonio, lo hacía echar espuma por la boca, lo hacía que crujiera los dientes. Realmente el físico de esta persona se iba desgastando a tal grado que se iba secando. Dice que se va secando. O sea, lo maltrataba en gran manera. Tenemos también el dato de otro endemoniado que se golpeaba contra las piedras, que rompía los grilletes. Era algo muy impactante, amados, ver a un endemoniado. Ahora, para nuestra fortuna, los endemoniados, usted puede leer la historia de los endemoniados, usted puede leer diccionarios bíblicos, puede leer acerca de la historia de por qué los demonios tuvieron su auge en tiempo de Jesús y los apóstoles. Porque antes de Jesús, amados, no se oye de endemoniados. Después del primer siglo ya no se oye de endemoniados. Esto tuvo su auge, tuvo su importancia en el tiempo del Hijo de Dios en la tierra para demostrar y para dejar bien claro que Él era el Hijo de Dios, tenía autoridad sobre los demonios. Y los demonios lo reconocieron. Y los demonios testificaron de Jesucristo. Pero no así aquellos. Y por eso Jesús profiere esta ilustración. Ellos estaban vacíos y estaban dando cabida a los demonios. De tal manera que llegan al grado de decir que lo que Cristo hacía por obra del Espíritu Santo, lo que Cristo hacía por obra de Dios, ellos decían que era por Belcebú. Entonces Jesús tiene razón, amados, en proferir estas palabras contra estas personas. Ya para concluir la lectura, capítulo 12, versículo 45, la última parte, dice el Señor Jesucristo, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que va a acontecer, Señor Jesús? Bueno, por lo que venimos leyendo de los versículos anteriores, nos damos cuenta de que el hombre está alejado de Dios, apartado de Dios, es como una casa vacía, y el espíritu inmundo, la influencia del diablo, los siervos de Satanás andan buscando. Aquí tiene aplicación las palabras del apóstol Pedro, que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ellos estaban permitiendo que el diablo fuera su señor. Ellos estaban permitiendo que los demonios fueran la influencia por la cual ellos se rigieran. Y llegaron a tal grado, amados, de matar a Jesús, al autor de la vida, al enviado de Dios. Por eso dice Jesús, así también acontecerá a esta mala generación. El postrer estado de ellos, el estado actual de ellos, era peor que el anterior. Ahora, muchos de ellos se arrepintieron y obedecieron el Evangelio con la predicación de los apóstoles. Pero tristemente no fue la mayoría de los judíos, ni fue la mayoría de las autoridades judías. Muchos de ellos murieron
con una casa ocupada por un demonio y 7 peor que él, o sea, por muchos demonios peores que él, sin haber disfrutado de lo que Dios había planeado para ellos, de que vivieran para siempre en el cielo y de esa manera estar para siempre con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ellos menospreciaron esas cosas. Ellos menospreciaron las bendiciones de ser el pueblo escogido de Dios. De tal manera que como señal de juicio el Señor trajo una gran destrucción a la ciudad de Jerusalén y al templo en el año 70 después de Cristo. Esa fue una cosa que el Señor advirtió. El Señor profetizó lo que iba a pasar. Por mano de romanos fueron destruidos. Y aquellos judíos que se arrepintieron, se enmendaron a tiempo, pues tuvieron la oportunidad de ver con claridad que en ese momento se estaba llevando un juicio de Dios, el juicio de Jesús, el juicio de Dios por haber rechazado a su Hijo Jesucristo. Es tremendo lo que hacían los judíos, no se le hace. Tremendo, tremendo. Desde que empieza uno a leer la Biblia hasta el tiempo de Jesucristo uno ve, bueno, en tiempo de los apóstoles también, ve que eran tremendos enemigos de Jesucristo las autoridades judías y muchos judíos. Eran muy pocos tanto de las autoridades como de los naturales que aceptaban a Jesucristo como su Salvador. En este tiempo, amado, nosotros necesitamos llenarnos de Dios. Y es un buen tiempo para empezar. Es principios del año 2023. Es un buen tiempo para empezar a llenarnos de Dios. Decía yo en la clase del domingo, si usted quiere leer la Biblia en un año, empiece leyendo 3 capítulos diarios de la Biblia. Pero puedo agregar que debe de buscar a personas que sirven a Dios, personas que sirvan a Dios, que sean confiables en la enseñanza de la palabra de Dios, para que le enseñen, le instruyan. En estos estudios nosotros buscamos que usted comprenda. Pero si tiene alguna duda o pregunta, nos la puede hacer llegar. Pero también hay hermanos, hermanas que están cerca de usted, posiblemente, y también le pueden ayudar. Es muy importante este año empezar sirviendo al Señor, para que cuando termine el año estemos bien contentos, bien satisfechos de que no vino el diablo a influenciarnos y a negarnos a ser obedientes a Dios, a hacernos renegar de Dios. Claro que muchos no reniegan de Dios con palabras, pero lo hacen de hecho, porque cuando no estamos sirviendo a Dios, cuando no estamos siguiendo sus mandamientos, cuando no estamos teniendo una comunicación con el pueblo de Dios, estamos fuera. Nuestra casa está lista para recibir todo el veneno, toda la cizaña, todo lo malo que el diablo quiere inyectarnos. Yo le invito en esta noche, amado oyente, a que haga una decisión de servir a Dios de una vez por todas. Y le conmino a que esté bien al pendiente de las cosas de Dios. No podemos servir a Dios como nosotros queramos. Debemos de servir a Dios como Él manda que lo hagamos. Si usted ha oído lo suficiente para creer que la palabra de Dios está en la Biblia, y que lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Así también, amado hermano, hermana, si usted ha caído de la gracia, es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Mediten en estas cosas, por favor. Vamos a orar y Dios les bendiga.
Padre amado, gracias por esta oportunidad y por todas las bendiciones, por podernos comunicar y hablar de tu palabra. Gracias por esta lectura en que tu amado Hijo nos ha enseñado. Permítenos cada vez que leamos la Biblia que entendamos más de ella, Señor, más de lo que tú quieres decirnos. Bendice a los enfermos. Oramos por la nieta de nuestro hermano Osvaldo, que le ayudes, que le bendigas y que bendigas a los médicos que la están tratando, Señor. Que seas con aquellos hermanos que han perdido algún ser querido, aquellos hermanos que están enfermos en este tiempo. Acá en donde yo vivo hay muchas personas enfermas de la influenza, de la gripa, y a veces puede ser mortal, Señor. Te rogamos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos des entendimiento para protegernos nosotros mismos, siendo cuidadosos de lo que comemos, de lo que bebemos, de cómo vivimos, Señor. Bendice por favor a los predicadores que van hablando de tu palabra por donde quiera. Sé con todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor, y que en todo se haga siempre tu santa voluntad. Pedimos, Señor, y damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga y que pasen muy buena noche. Si en algo puedo ayudarles, por favor escríbanme. Con gusto les contesto. Dios les bendiga.